¿Qué tal? Bueno, terminamos la demostración de la existencia de soluciones a la ecuación, al problema de Cauchy para la ecuación completamente no lineal. ¿Sí? Vamos a enunciar el teorema. ¿Va? Teorema 2. Teorema 2. Consideramos el problema de Cauchy f de x, y, u, ux, uy igual a 0 con u en una curva en una curva dada es conocido, es f de x. Vamos a suponer que f de x es de clase C2. ¿Sale? Este problema le vamos a poner 1. ¿Va? ¿Dónde? ¿Ok? ¿Dónde? Y ahorita, bueno, más bien, voy a decir, ustedes me lo van a explicar. Expliquen. Ahorita les digo por qué, pero ¿por qué tengo que pedirle a f que sea C3? Ya había dicho que f tenía que ser C2 para que el sistema característico tuviera solución. ¿Pero por qué ahora le tengo que pedir que sea C3, carajo? ¿Por qué? Pues ahorita me dicen. ¿Va? Dice, es una curva conocida. ¿Sale? También es de clase C2. ¿Por qué C2, carajo? Otra vez. Ahora le estoy pidiendo a FC2 y a la curva C2. ¿Por qué? O sea, le subí regularidad de un grado a todo, ¿no? Pum, pum, pum. ¿Por qué? Suponemos que el determinante de f de p, f de q, x gorro prima de xi, y gorro prima de xi, es distinto de 0. ¿Sale? Y sean P0, Q0, ya saben, condición de transversalidad, la única solución al sistema f de x gorro de xi, y gorro de xi, f de xi, P0, Q0 igual a 0, P0 de x gorro prima de xi más Q0 y gorro prima de xi menos f prima de xi igual a 0. Entonces aquí también, acuérdense, la única solución al sistema quiere decir que ya estoy suponiendo de antemano que esto tiene una única solución. Ajá. Acuérdense que para esto hay que verificar que otro determinante es distinto de 0. ¿Sale? Si no hay una solución, es decir, si hay más de una, entonces van a tener dos sistemas característicos y por el teorema, por la demostración del teorema, porque el problema inverso que dice que si conoces el sistema característico puedes construir una solución. Entonces, si hay dos pares de condiciones iniciales P0, Q0, hay dos sistemas característicos y va a haber dos soluciones. Ajá. Si esto no tiene solución, pues no pueden resolver el sistema característico, no está determinada de manera única la solución, ¿no? No está bien planteado. Entonces, esta condición es esencial, ¿sale? Bien. Entonces, uno tiene una única solución dada por la banda característica.
¿Ok? ¿Sale? Y la banda característica se las escribo una vez más, ya la hemos puesto 1000 veces. De P pico en D eta igual a menos Fx más P pico F1 P pico, aquí es P pico en 0 en el valor P0 de Q pico en D eta es igual a menos F de Y más Q pico F de U. Ajá. Q pico en 0 es Q0 y de U pico en D eta es igual a P pico Fp más Q pico Fq. U pico en 0 igual a F xi. ¿Sale? Ese es el sistema. ¿Va? Bueno, entonces, ya está hecha la demostración, ya saben cómo va. Ahorita lo escribo de todos modos, pero ¿por qué ahora le tengo que pedir que sea C3 a la relación funcional entre U y sus derivadas? Le tengo que pedir ahora que sea C2 a la F y C2 a la curva inicial, a la parametrización de la curva C, ¿no? De la proyección de la curva inicial. ¿Va? ¿Por qué, caray? ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? No se van a dar cuenta si no ven las notas. Necesitan regresarse a la prueba. En la prueba, en algún momento, me salieron segundas derivadas de U. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que asegurar que U es de clase C2. Para la demostración tuvimos que asegurar que U es de clase C2. Esto no ocurre en el caso cuasilineal, ¿sí? Esto es completamente no lineal. Yo sé que ya les había dicho, esto contiene el caso cuasilineal, sí, pero como estamos haciendo un esfuerzo extra de además tratar todas las demás completamente no lineales, uno puede perder de vista que el caso cuasilineal es más simple. Por eso lo hice aparte, ¿no? Porque yo les pude haber dado este para todas y hacerme tonto. No, pero el caso cuasilineal más requiere que sea C1, los datos iniciales. A, B, C, ¿se acuerdan? C1, condición inicial C1, la F, curva inicial C1. Pero aquí C2. ¿Por qué? Entonces vean sus notas. En algún momento necesitamos sacar segundas derivadas de U. Eso fue en el programa directo, me parece, no me acuerdo. Necesitamos sacar segundas derivadas de U. Es decir, para que nos salgan las cuentas necesitamos segundas derivadas. ¿Cómo voy a asegurar eso? Pues lo van a asegurar solamente si aseguran que el sistema característico de entrada es, la solución es C2, la banda característica es C2, ¿sí o no? Es el teorema de regularidad respecto a datos iniciales de ordinarias, el que vimos, ¿no? Entonces, le pedíamos que fuera C1 para asegurar que la solución es C1, en el caso cuasilineal, a los datos iniciales. Aquí necesitamos asegurar que sea el campo vectorial de la banda, este de aquí, necesitamos que sea, ¿qué? Necesitamos que sea C2, este campo, ajá, necesitamos que sea C2, simplemente para asegurar que la banda es de clase C2, ¿no? Necesitamos asegurar que estas sean C2, para que la banda sea C2, ¿sí o no? Ajá. Y yo pueda decir eventualmente, sí, la solución es C2. Ok. Pero ¿por qué necesito que sea C3 la F? Ah, pues es que fíjense, esto ya es C1. Entonces, pedir que esto sea C2 quiere decir que la F tiene que ser C3. Aquí estoy tratando con derivadas de la F. Toda la banda está construida a través de derivadas de la F. Entonces, nada más para asegurar que la solución es C2, necesito que F sea C3. Entonces, es mucha regularidad.
Pero así es el método, ni modo. Esta es una prueba de existencia, digamos, con cálculo. Ajá. Y es lo malo, que le estás ya pidiendo muchas cosas. Este es uno de los mejores resultados que hay, la verdad es que sí. Hay otro, no sé si los he dicho, miren, hay otro resultado que se llama el teorema de Cauchy-Kovalevskaya, ¿no? Ya saben quién es Cauchy. Kovalevskaya fue matemática, una de las mejores matemáticas, hizo ecuaciones parciales, mecánica analítica, dinámica de fluidos, tiene resultados muy, muy potentes. Cauchy demostró en sus tiempos un teorema de existencia a existencia de unicidad local a ecuaciones diferenciales parciales, muy generales, muy, muy general. Su resultado es muy general en el sentido de que engloba ecuaciones muy generales, lineales, no lineales, cuasi lineales, las que sean, y no nada más de primer orden, de cualquier orden, ¿no? Pero tiene un problema. Ajá. Total que en ese momento ese resultado pues era importante. En los tiempos de Cauchy dijeron, pues Cauchy probó esto. Y lo probó con el método de series. Ese método de series que ustedes ven en ordinarias 1 es el de Cauchy, es el resultado de Cauchy. Nada más que para ordinarias, ¿no? Para parciales es un resultado muy pesado. ¿Y por qué nos enseña? ¿Y por qué no lo voy a enseñar yo en general? Bueno, tiempo después, Kovalevskaya, Sofía Kovalevskaya, dice, ok, voy a retomar el teorema, y en su tesis de doctorado fue que me parece, creo que fue su tesis de doctorado, demuestra el teorema mejorando las hipótesis de Cauchy y mejorando la prueba, al punto de que se ganó una tesis doctoral con eso, en Rusia, ¿no? O en lo que en ese tiempo era Rusia, ¿no? Entonces, no fue trivial. Pero lo que no pudo mejorar fueron las hipótesis. Kovalevskaya y Cauchy a ambos le piden a los coeficientes que aparecen en la ecuación o a la misma f que sean analíticas. Le piden a la inhomogeneidad que sea analítica. Es decir, piensen en el caso cuasilineal. Si ustedes prueban existencia de unicidad con el teorema de Cauchy-Kovalevskaya, para el caso cuasilineal que nosotros probamos, necesitan pedirle a B, C que sean analíticas. Analíticas, ok. Entonces, Kovalevskaya mejora la prueba, pero no logra quitarse esa hipótesis. Y los matemáticos sabían, bueno, esa hipótesis es muy pesada. No es factible, porque en la realidad, en la naturaleza, las cosas no son analíticas, ¿no? Muchas veces ni siquiera son continuas. Entonces, empezó la búsqueda por bajarle la hipótesis al teorema de Cauchy-Kovalevskaya. Es el día de hoy que no se ha podido bajar. De hecho, ya se sabe que no se pueden bajar. Hay un ejemplo que se llama el ejemplo de Levy, que te da un ejemplo de una ecuación parcial en donde todos los coeficientes, piensen en la cuasilineal, por ejemplo, ABC, todos los coeficientes que multiplican a la función a las derivadas son analíticos, excepto la parte inhomogénea, o sea, la C. Es C infinito. Dijeron, vamos a bajarle la hipótesis a que sea C infinito. Pues, ese ejemplo, que se llama el ejemplo de Levy, es un ejemplo de una ecuación diferencial parcial sin una solución. Ni una sola solución tiene. Entonces, ¿por qué es bueno? Aunque parecen muchas hipótesis, ¿por qué eso resultó muy bueno? Porque no es analítico. ¿No? No es analítico. Y hay ejemplos en donde analiticidad, como les digo, coeficientes analíticos e inhomogeneidad C infinito, eso ya no tiene soluciones, ¿va? Entonces el teorema de Cauchy-Kovalevskaya, el precio que tuvo que pagar por tratar de generalizar tanto las ecuaciones parciales, porque les digo, ese es el gran problema, o sea, generaliza un montón. Con ese puedes resolver todas las ecuaciones del curso, ¿no? Suponiendo analiticidad en todo, todas las ecuaciones del curso las podemos resolver. Pues podría darles Cauchy-Kovalevskaya y bueno, adiós. Pero las hipótesis son completamente
artificiales. Son muy artificiales. Al punto de que hubo un tipo, Levi, que encontró un ejemplo de una ecuación con coeficientes de infinito, con coeficientes analíticos inhomogeneidades de infinito, que no tienen una sola solución. Dices, carajo, ¿no? Nosotros hemos encontrado ejemplos también de ecuaciones que no tienen solución, ¿no? Al menos problemas de Cauchy, y ya sabemos por qué. ¿Cuál es el problema que tienen? Que es la conexión transversal y todo. Pero él encontró una ecuación sin una sola solución. Y es una ecuación además lineal, como ven, es lo peor, es lineal. Entonces las hipótesis del teorema de Cauchy-Kovalevskaya son artificiales, muy artificiales. Entonces, aún cuando le estamos pidiendo a F que sea C3 y a todo esto que sea C2, son muy buenas hipótesis. O sea, si se nos hubiera ocurrido esto en los tiempos de Cauchy-Kovalevskaya, era un doctorado, ¿no? ¿Ok? Ya les había dicho, esto es de Hamilton, nada más. Esto lo probó Hamilton. ¿Ok? Entonces, bueno, aprecien el teorema, hay que ponerlo en contexto. Si le subimos las hipótesis que al caso cuasilineal, comparado con el cuasilineal, pero aún así, en un contexto más general, es un resultado bastante bueno. Ajá. Y además, como lo han visto, es muy práctico, porque nos reduce a entender primero la solución a esto y después invertir y todo. O sea, nos reduce a cosas de cálculo, cosas que podemos hacer. Y esto es de los pocos teoremas que pueden hacerse, por eso es que estas son de las pocas ecuaciones que se pueden resolver. Cuando empecemos a ver ecuaciones de segundo orden, vamos a ver que si las condiciones iniciales y o de frontera que le metamos son adecuadas, son muy bien, son como estéticas, son circulitos, cuadraditos, sí hay solución. Pero si no lo son, bueno, no las hay. Ni te molestas. Y descarajo. ¿Okay? La prueba, pues ya nada más les digo las instrucciones, porque ya la probamos. ¿Cómo probamos existencia? Con el problema inverso, ¿no? Demostración. Usamos el problema inverso para la existencia y el problema directo para la unicidad. Otra vez se los repito, ¿por qué? Ya saben que el problema inverso es existencia. ¿Por qué? Porque me dice, partiendo de esto puedes construir una solución. ¿Cómo sabes que es única? Cualquier solución, dice el problema directo, cualquier solución de la ecuación satisface el sistema característico. Y como el sistema característico tiene una única solución, eso está en las hipótesis del teorema, entonces nada más hay una solución a la ecuación parcial. ¿Vale? Entonces este es uno de los pocos resultados donde la unicidad es fácil de probar, ¿Okay? En general no lo es. En general es complicada. De hecho es una de las cosas que vamos a ver en el curso. ¿Sale? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar el problema de valores iniciales que es ux al cuadrado más uy al cuadrado igual a 1. ¿Sale? ¿Qué ecuación es esa? Esta es una ecuación en física matemática y se llama la ecuación eikonal. ¿Sale? Ahorita les platico de esto un poco y vamos a darle una condición inicial. U en una curva va a ser 0. ¿Quién es esta curva? La curva es coseno de xi por seno de xi con xi en R. Bueno, este es un problema legendario. Hay algo que se llama la construcción de Huygens para la propagación de la luz en un medio. ¿Okay? Es una construcción geométrica, ¿sí?
digamos, con óptica geométrica, no usa nada de lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Pero Huygens lo que decía es, si tú tienes un medio, su construcción, por cierto, viene bien explicada, o matemáticamente explicada, en el libro de Kevorkian. K.V. Kevorkian. Pura K, Kevorkian. De métodos analíticos, Analytical Methods in Partial Differential Equations, ¿ok? Bueno, chequenlo. Y seguro vienen libros de óptica, ¿no? Pero Huygens decía, bueno, si este es un medio, y aquí se origina un punto de luz, aquí hay un punto de luz al tiempo t igual a 0, entonces crece. ¿Okay? ¿Cómo se propaga? Ah, pues según él, empezaba a crecer en forma de una esfera homogénea. ¿Sí? O sea, y crecía de la misma manera en todas direcciones. Entonces crecía como una esfera. Ajá. Pero cada punto de la esfera era un punto de luz, dijo. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí se genera otra. ¿Va? Igual acá, otra. ¿Sale? Otra. ¿Va? Entonces lo que eventualmente dijo es, ¿sabes qué? Todos estos puntos son generadores de luz. Y él a esto, que es como una envolvente, que es como una tangente que va cubriendo todas las esferas, a esto es lo que le llamó un frente de onda. Y Huygens concluyó que la luz se propaga, sí, exactamente, la dirección con la que se propaga la luz es normal a este frente de onda. Esto lo hizo de puras consideraciones de óptica geométrica. ¿Va? Entonces, este problema, ¿por qué es legendario? Él de hecho, ahí es que obtiene la ecuación eikonal, ¿vale? ¿Por qué es legendario? Porque nosotros vamos a resolver ahorita la ecuación eikonal con esta condición inicial. O sea, inicialmente estamos suponiendo que hay una perturbación de luz de radio 1. Lo que queremos ver es si es cierto que esto va creciendo. Porque él decía, esto crece, ¿no? Esto al tiempo t0 es esto, crece, crece, crece. Cada punto además es un punto que genera luz. Ajá. Y así se va como expandiendo y lo hace de manera normal. ¿Va? Y lo pueden ver aquí, ¿no? Porque si va creciendo, pues va creciendo de manera normal la luz. ¿Sale? Entonces nosotros vamos a ver ahorita si es cierto eso. ¿Sale? Entonces, la ecuación, como pueden ver, es completamente no lineal. No es cuasilineal, ni lineal, ni semilineal. Nada, ¿no? Es asquerosamente no lineal. ¿Sale? Entonces, en este caso, ¿quién es la F? La F mayúscula. En este caso, la F de X, Y, U, P y Q, ¿quién es? Pues es P cuadrada más Q cuadrada menos 1 igual a 0. ¿No? Porque hay que escribirla como F igual a 0, de manera implícita. Este es P, este es Q, menos 1. P cuadrada menos Q, más Q cuadrada menos 1 igual a 0. Ok, entonces para cada xi fijo tenemos que resolver la banda característica, entonces la escribimos primero, ¿no? Para cada xi fijo, el sistema característico está dado por dx pico en de eta. Ya saben que es f de p. Bueno, ¿quién es f de p? Es 2p. Le ponemos pico porque estamos parametrizando con eta. ¿Sale? La condición inicial x en 0 es igual al coseno de xi. ¿Sale? Luego, de y pico en de eta es f de q. Y esto es de copico. Ajá. Y pico en 0 es seno de xi. ¿Va? De u pico en de eta, ya saben que es p pico, f de p, más q pico,
f de q, f de p, ya sabemos que es 2p pico, f de q es 2q pico, por esto me va a quedar 2 por p pico al cuadrado más q pico al cuadrado, ¿no? ¿Sale? Con la u pico en 0 igual a 0. ¿Sale? dp pico en d eta, que es igual a menos f de x más p pico f de u, ¿quién es? Vean que esto no depende ni de x explícitamente ni de u explícitamente, entonces esto es 0. ¿Sale? Esto es 0 y p pico en 0 es p0, que no sabemos quién es. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la de q pico. De q pico en d eta es igual menos f de y, que es 0, más q pico por f de u, que es 0, y esto es 0, ¿no? Y la q pico también por el momento permanece desconocida. Entonces vamos a ponerle 1 a la banda característica. ¿Sí? Ya le escribí 1000 veces la banda característica. Bueno. Tenemos, para empezar a resolver esto, ya saben, primero hay que encontrar P0 y Q0. No hay otra, ¿no? Pues tenemos que encontrar las condiciones iniciales para P pico y Q pico. Ajá. Pues para esto resolvemos el sistema que ya sabemos que es f en x gorro, y gorro, f, p0, q0 igual a 0 con g en p0, q0 igual a p0 x gorro prima más q0 y gorro prima menos f prima igual a 0. ¿Sale? Eso es lo que hay que encontrar. Hay que ver si eso tiene una única solución. Pero ¿este quién es? Pues este es p0 al cuadrado más q0 al cuadrado es igual a 1, ¿sí o no? Y el otro ¿quién es? Es p0 y la derivada del coseno respecto de xi. Ajá. Entonces es menos seno, entonces esto es p0 menos seno de xi más q0 por el coseno de xi igual a 0. Y a esto le ponemos 2. Entonces, fíjense, inmediatamente esta de aquí nos dice quiénes son los puntos que además dependen de xi, ¿no? La solución a este sistema debe depender de xi. ¿Qué tipo de puntos son los que satisfacen esto al mismo tiempo? Deben ser puntos en el círculo unitario. ¿Sí? ¿Va? ¿A poco no? Tienen que ser círculos en la esfera unitaria, en R2. ¿Va? Entonces, esto debe ser algún tipo de coseno, seno, seno, coseno, algo así. Entonces vamos a ver quién es. Fíjense, si yo le pido a P0 que sea coseno y a Q0 que sea seno, ya la hice. Esto se anula, ¿no? Pero fíjense que también se satisface si le pido a P0 que sea menos coseno y a Q0 que sea menos el seno. ¿No? No hay una única solución, carajo. No hay una única solución. Esto es lo que nos temíamos, ¿no? Esto es lo que nos temíamos, porque esto, o sea, dices, carajo, entonces tengo que verificar tengo que resolver 2 sistemas característicos. Sí. Entonces, lo más probable de aquí en adelante es que haya 2 soluciones.
porque hay dos sistemas característicos. Ajá. Ahora, si se preguntan cómo le hiciste para resolver el sistema, no hay método, es quedárselo viendo y a ver qué se les ocurre. Es no lineal, acuérdense, es no lineal, esto es no lineal. No hay manera de resolverlo algebraicamente o con un protocolo, no. ¿Va? Voy a dejarle aquí abierto. ¿Sale? Entonces, déjenme escribir esto. Notemos, por lo tanto, que si P0, Q0 satisfacen 2, entonces menos P0, Q0 también satisface 2. Entonces no hay una única solución, por lo tanto no habrá unicidad de soluciones. ¿Vale? Entonces voy a borrar esto, pero ahí lo tienen en sus notas. ¿Ok? La solución de hecho va a ser bastante simple. Proponemos entonces P0 más menos, Q0 más menos, iguales a más menos coseno de xi, seno de xi. ¿Vale? Bueno, entonces vámonos con el primer caso. Sustituyendo P0 más Q0 más, ¿okay?, igual al coseno de xi, coseno de xi, tenemos que P pico de eta es coseno de xi, por lo tanto Q pico de eta es seno de xi inmediatamente, ¿no? Porque las ecuaciones diferenciales para P pico y Q pico tenían como solución constantes, ¿no? ¿Cuáles constantes? Pues las condiciones iniciales, ¿sí? ¿Ok? Y la U, que es lo malo de haber borrado esto, la U es 2P pico cuadrada más Q pico cuadrada. Esto al cuadrado me da 1. Entonces la ecuación para U pico es du pico en d eta igual a 1. O sea que su solución es 2 eta, porque le habíamos pedido además que la condición inicial fuera 0. ¿Vale? Y U